Muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal. Nos encontramos nuevamente en un video de Call of Duty Mobile. Bueno señores, hoy vamos a hablar sobre el regreso soldado, así que quédate en este pedazo de video, deja tu suscripción y like a muerte, que es lo más importante. Y como siempre, un mensaje de nuestro sponsor. Les recomiendo Cocaine Shop. Cocaine Shop es una tienda de CP que te puede recargar a un precio muy barato lo que son los Code Points, crack. Así que todo estará en la descripción de este video, los links de Cocaine Shop. También, como siempre, no podía faltar Your Games, la pasión por los juegos. Nuestra queridísima página, crack. Sí, nuestra queridísima página vuelve como siempre fuertemente. Pícale al botón azul que se encuentra en la página web para estar al tanto, como siempre, de todo el contenido que estamos trayendo, cracks. Así que vamos a darle, como siempre, que es lo importante. En la descripción, todas las páginas y sponsors que se encuentran en este canal, como Cocaine Shop y Your Games. Así que apóyenlas a muerte como es debido, crack. Se las recomiendo. Bueno, vamos a empezar con el detalle, cracks. Y hoy pues, mientras está una grabación que he hecho, vamos a hablar sobre las recompensas de regreso soldado. Cómo funcionan, cómo se activan, cómo suele pasar todo. Honestamente hablando, pienso yo de que es algo muy bueno. Muy bueno, pienso yo, para la gente que regresa. Ya de primeras le digo yo de que recompensas de regreso soldado se activa cada 15 días de inactividad. 15 días en completo. En esos 15 días te dan 3 cosas de elegir épica. Entre ellos una skin y 2 armas. De esas 2 armas pues tenemos unas que otras cositas que pues ya las sabemos perfectamente de manual. Y pues a veces cambian la skin. En este dado caso, en esta temporada no cambiaron la skin. Por primera vez no cambiaron la skin porque veníamos de algunas cosas antes de eso. ¿Cuáles cosas me dirán de esto? Bueno, teníamos la skin de Nicola y lo estaré poniendo en pantalla. Teníamos la skin del mercenario. Estas skins se conseguían con el regreso soldado. Y me van a decir, ¿dónde aparece el regreso soldado? Ustedes saben en la partecita del chat, en la parte de arriba donde sale un mini calendario con el logo de COD Mobile, exactamente, es donde se encuentra el regreso soldado. Entonces se activa cada 15 días de desconexión. Sí, lo puede activar cada 15 días de desconexión. Por ejemplo, si querés conseguir ahorita la MSMC o la Manowar que son épicas, o por ejemplo la skin de la Outrider, que pues yo subí un video en su día de cuando se podía conseguir, porque parece que COD se confundió, que primero pusieron el Mercenario 5 Going Gold y luego pusieron la Outrider Darkstroke, pero honestamente pienso yo de que ellos fueron los que se confundieron porque activaron mal el regreso soldado, o sea, pusieron otra cosa que no era. Entonces el regreso soldado, el Mercenario 5 Going Gold, que esa skin lo petó en el canal, o sea, lo petó actualmente, de tanto de que la gente pues quería conseguir el Mercenario 5 Going Gold. Luego yo los expliqué en varios videos de que el Mercenario 5 Going Gold había sido eliminado, mis queridos cracks, y habían puesto en su lugar la Outrider. Lamentablemente Activision se confundió y no dijo nada. Activision no habló sobre esto ni nada por el estilo. El regreso soldado es algo que normalmente se utiliza para la gente que pues se desconecta y pues no juega por algún motivo, y cuando regresan les dan un incentivo, que si les dan, o sea, los insisten, por ejemplo, oferta de pase de batalla, que si el regreso soldado con las nuevas skins y nuevas recompensas, como estábamos observando, entre otras cosas etc. Se repiten algunas cosas, algunas skins exclusivas, pero yo siempre pensé de que el Mercenario 5 Going Gold hubo tanto revuelo porque fue un evento muy difícil de conseguir esa skin, y el que la tiene pues actualmente aprovechó y la consiguió con el regreso soldado cuando estuvo activo, o también de igual manera, como yo lo dije, la consiguió en el evento. Pero son cosas que pasan, cracks. O sea, el regreso soldado es algo muy bonito. Honestamente pienso yo, por ejemplo, en estas temporadas que son largas, 42 días, sí se puede conseguir el regreso soldado. Porque, por ejemplo, terminas el pase, haces todo el inicio de sesión diario, y pues si quieres entrar a desconexión y luego te metes a otra cuenta para mientras, porque lo que no sabe la gente es que cuando quiere conseguirlo el regreso soldado, así sin más, lo único que debe hacer es desconectarse de su cuenta, irse a la parte de configuraciones, cerrar la sesión, y si quieres jugar en otra cuenta mientras estás esperando que tu cuenta no esté desconectada, pues solo juegas en otra cuenta, y cuando pasen los 15 días, que los tienes que llevar obviamente en calendario, pues te va a aparecer el regreso soldado cuando regresas a tu cuenta y inicies sesión nuevamente. No necesariamente tenés que desinstalar el juego. Ningún momento he dicho, bueno, tenés que desinstalar el juego. De alguna u otra manera no va a pasar. O sea, ustedes me entienden. Es lo que yo me he enfocado últimamente actualmente con ello. Porque mucha gente se ha pensado, bueno, tal cosa pasa, está perfecto, me sirve, me alegra, me gusta. Está bien. Son cositas de igual manera. Pero como siempre les he mencionado y se los he dicho a la comunidad que me sigue, pues el regreso soldado es algo que pues viene súper bien. Entre skins gratuitas, entre cosas que puedes canjear, entre desafíos, etc. Ahora, ¿qué pasa cuando tenés los 15 días de inactividad? Pues bueno, siempre te sale en la parte de donde estás el lobby, o mejor dicho, cuando inicias, a la parte de arriba del chat global, te sale el calendario con la M, con Mobile. Ahí te va a decir, bienvenido soldado. Un sobrecito, lo típico, te salen las 3 imágenes, que es lo que siempre hemos observado, sobre las skins gratuitas que te da por regresar luego de desconexión. A muchas personas le pasan, eso está más que claro, cracks.
Pues sin ningún problema, bueno, sin ningún problema, pues lo activas. Luego te toca hacer un montón de misiones. En ese dado caso de misiones, pues tenemos lo que son iniciar sesión, que si jugar partida, lo típico. Entonces, para quedarte las skins que te dan permanentemente, porque primero te la dan a prueba, ya, para que las tengas a prueba por un tiempo limitado. Pero recordad que lo que tenés de prueba de esa skin es lo que tenés de tiempo para hacer todas las misiones y tenerla permanente. Porque muchos me han preguntado, ¿pero qué pasa con el regreso soldado? Si lo hago, ¿me puedo quedar permanente tal cosa? Sí, sí se puede quedar permanente todo. O sea, es verídico. Lo hemos probado muchas veces, hemos insistido en esto muchas veces en el canal. De que si querés conseguir algo gratuito que no tenés y te gusta, y lo has visto en Regreso al Soldado, hace primero la recompensa del día 24 y de ahí en adelante quédate FK. O sea, FK me refiero a cerrar sesión y ya. Si podés hacerlo, pues lo logras, no hay problema, hacerlo. Y tenés skins gratuitas que nunca tuviste. Eso en el dado caso de la gente free to play, porque yo sé que hay gente que, pues, estaba leyendo la vez pasada que hice un post de la gente. ¿En qué temporada iniciaste, Greg? Bueno, algunos dijeron temporada 1 de 2021, no temporada 1 del Ghost. Otros me dijeron temporada 8, temporada 3. Son poca gente la que entró en la temporada 1, porque sé perfectamente que el revuelo de Call of Duty Mobile no fue en la temporada 1, fue entre la temporada de aniversario y el Gunsmith de Modern Warfare, que pues lo implementaron en la temporada 8, si no estoy mal. Y pues son cosas que pues tienen a deber. El Regreso Soldado es por ejemplo, decirle, es un buen comeback para el juego, como decirte, mira, crack, gracias por volver a jugar, toma estas cosas, te las obsequiamos, solo tenés que jugar y listo. 3 skins gratuitas que pues la gente ya tenía por jugar, por ser activo, pero te las vamos a dar a vos para que sigas en el juego, para que te des cuenta que te estamos obsequiando muchas cosas. Ese es en el idioma de Activision, pero bueno, son revuelos pequeños. Que por cierto, hablando de revuelos, esto es un pequeño guiño, pero lo voy a mencionar en este video. Últimamente he visto muchas publicaciones de juegos móviles. Halo para móvil, no es broma, no estoy de broma, o Halo, como quieran decirle. Battlefield para móvil, eso va para 2022, ya lo sabemos. Eso está confirmadísimo, lo dijo DICE, lo dijo EA. Y pues parece que el ámbito móvil se está poniendo súper fuerte, Pex. Así que, ¿qué piensan ustedes de esto? Quería hacer un pequeño guiño hablando sobre esto y honestamente pues creo que está perfectamente. Así que este es el pedazo de video que quería hacer hoy. Un video recopilando lo que es el Regreso al Soldado, porque creo que nadie ha hablado sobre el Regreso al Soldado. Es la primera vez que pues yo me pongo a hablar de esto, porque he hecho videos de cómo conseguir las skins del Regreso al Soldado, pero nunca lo he explicado a detalle como es. Y creo que es la primera vez que lo explico. Así que está perfecto, crack. Si te gustó mi contenido, como siempre yo digo, crack, si no te has suscrito, no le has dado like o si quieres compartirlo, se te agradecería mucho. Estamos cerca de los 30.000 suscriptores. Espero que seamos más personas y que sigamos apoyando como siempre el canal. Muchas gracias por tanto apoyo, como siempre. Like y suscripción se agradece, mis queridos cracks. Nos vemos en un próximo video. Soy Tierno2, que la 314 me los acompañe. Adiós.